En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. En el libro de Daniel encontramos al rey babilónico llamado Nabucodonosor. Este hombre fue el que sitió a Jerusalén y lo destruyó y luego llevó a los judíos, que eran pueblo de Dios, en cautividad a Babilonia. Un gobernante cruel. Ciertamente no tenía ningún respeto para Dios este hombre, ni mucho menos para el pueblo de Dios. Sin embargo, la Biblia nos revela que Dios le ayudó a entender que su autoridad provino de Dios mismo. En Daniel 4, 17 y luego en el 25 encontramos la sentencia pronunciada sobre este rey de parte de Dios. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y luego en el 25 dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas, note, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Sepamos nosotros, sin lugar a dudas, que Dios es el único que da el reino a los hombres, aun hombres como Nabucodonosor. Ninguno lo puede tomar a menos que Dios se lo permita. Y si Dios decide dar el poder a un hombre inicuo, el Todopoderoso ha de tener algún propósito en mente. Estimados, Dios bien puede tolerar la maldad de un gobernante sin aprobar su pecado. El gobernante que actúa injustamente será juzgado y castigado por Dios en el día final. Pero mientras tanto, ha recibido autoridad de Dios para algún propósito, que muchas veces para nosotros es un misterio total. No lo entendemos, no lo sabemos, y fue precisamente esto lo que Dios quería que Nabucodonosor reconociera, que él había recibido su autoridad del Altísimo. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo en Poncio Pilato, un hombre de carácter débil. Pilato bien sabía que Jesucristo era inocente, pero no tuvo el valor suficiente para ser justo. Pero como ya notamos de él, Cristo mismo dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por cuanto, si Dios ha dado la autoridad y el gobierno a hombres inicuos en el pasado, no hay razón por qué dudar que lo sigue haciendo cuando está de acuerdo con su propósito eterno. Los gobiernos no están a la deriva, el mundo no está sin su rey que gobierna sobre reyes. El Rey de Reyes está sentado en su trono, y Dios sigue estableciendo y constituyendo al más bajo de los hombres cuando quiere, para reinar entre ellos. El Altísimo siempre tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Aunque no podemos saber todas las razones por las cuales Dios permite gobiernos injustos y crueles, las Escrituras inspiradas nos revelan que a veces Dios levanta tales autoridades para castigar a otros pueblos rebeldes y para mostrar así su poder divino. Por ejemplo, Faraón, el rey de Egipto en el tiempo de Moisés, es un ejemplo magnífico de esta verdad. Porque la Escritura dice, Romanos 9:17, algo que ya estudiamos, la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fíjese bien, fue Dios quien levantó al Faraón de Egipto, y lo hizo sabiendo del corazón duro del hombre, a pesar de su corazón duro, a pesar de la persecución que resultó para el pueblo de Dios.
con un propósito, para que por medio de este rey de Egipto, por medio del faraón, fuese mostrado el poder de Dios, y su nombre fuese anunciado por toda la tierra. Cientos de años después, el pueblo de Dios fue perseguido por otra nación perversa, la de Asiria. Y otra vez las Escrituras nos aclaran que esa nación inicua, encabezada por un hombre soberbio, fue levantada y ampliada por Jehová Dios. Dios dice: «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré». Miren lo que está diciendo. Dios dice: «Yo le mandaré a Asiria contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles». Isaías 10, 5-6. Esta era la realidad del poder de Asiria en aquel tiempo. Si usted lee la historia del tiempo, no dice nada acerca de que Asiria fue escogida por Dios y se vio la mano de Dios en todo lo que estaba haciendo. Usted no lo lee así. Pero esta es la realidad que las Escrituras nos revelan, interpretando la historia de aquel tiempo. La historia secular solamente registra los hechos. La Biblia explica lo que estaba sucediendo tras estos hechos. Y lo que estaba sucediendo es que Asiria era instrumento de Jehová Dios. Jehová estaba al mando. Asiria fue nada más una vara de castigo en la mano de Dios. Claro está que ni esa nación perversa ni su rey terrenal pensaban servir el propósito de Dios. De hecho, el texto bíblico dice que no pensaban así. Dice en el versículo 7 de Isaías capítulo 10, «Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas». Es decir, que el pensamiento del rey de Asiria era conquistar, destruir y cautivar. Él pensaba que sus victorias eran debidas al poder de su propia mano. Se enalteció, porque dice en el versículo 13 del mismo capítulo: «Con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados». En realidad, este hombre pensaba ser más fuerte que los que él llamaba los dioses de Jerusalén. Es decir, que él pensaba derribar a Jehová Dios. Dice el texto en los versículos 10 y 11: «Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos?» Él pensaba que el Dios de Jerusalén sería igual, quizá inferior, a los dioses de Samaria y de las otras naciones que él ya había conquistado. Sin embargo, a pesar de toda su soberbia y la crueldad de su carácter y de su reino, el rey de Asiria fue levantado y puesto en poder por Dios. Fue instrumento de Dios para cumplir con la santa voluntad divina, aunque ese rey no pensaba así, de la misma manera que el faraón de Egipto no pensaba dar gloria a Dios, pero lo hizo. E igual a aquel, cuando había terminado de servir al propósito de Dios, Dios castigó su soberbia y dureza de corazón. Ahí entra la venganza de Dios en su tiempo, de su manera. Pero acontecerá, dice el texto en el versículo 12, que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Y lo hizo, varios años después, por medio de otra nación perversa, que a pesar de su perversidad sirvió el propósito de Dios en su maravillosa obra
entre las naciones, y Asiria cayó. No hay gobernante que llegue al mando sin el permiso de Dios. Dios tolera y emplea hasta la maldad de los hombres. Es increíble cómo lo hace Dios, pero lo hace. Emplea hasta la maldad de los hombres para llevar a cabo su plan sabio y santo, que desde la eternidad está en proceso. De modo que el deber del cristiano es reconocer que las autoridades que están han sido establecidas por Dios, y por tanto su deber es someterse a las autoridades que Dios ha establecido. El cristiano, y esto es importante, hermanos, el cristiano puede y debe vivir fiel a Dios bajo cualquier forma de gobierno. No nos toca a nosotros decidir si el gobierno o el gobernante merece nuestra obediencia o no. No debemos obedecer solamente a los que están de acuerdo con nuestra filosofía política personal, sino que debemos reconocer su autoridad establecida por Dios. Todo gobierno está establecido para evitar la anarquía, porque la anarquía destruye todo y a todos, aun la fibra moral del pueblo. Así que Dios ha establecido autoridades que guardan el orden, y Dios mismo condena la oposición y la destrucción de estos gobiernos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Romanos 13, versículo 2. Si hay injusticias que pueden ser corregidas por medios legítimos, el cristiano tiene el deber de ayudar para este fin. En realidad, la mejor obra que nosotros podemos hacer para mejorar la nación es poner en práctica los principios cristianos que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en su palabra, y estas mismas enseñanzas justas y verdaderas de nuestro Señor Jesucristo las debemos propagar a toda la gente. Aquel que enseña y practica la palabra de Dios es el mejor ciudadano bajo cualquier sistema político, y hace más que todos los políticos y todas las reformas para ayudar al pueblo. Y lo hace todo en sujeción a las autoridades civiles que estén en poder. Recordemos que el Evangelio, sí, el Evangelio, no algún sistema político, sino el Evangelio, es el poder de Dios para la salvación de todos. El gobierno tiene propósitos muy importantes, pero son diferentes al propósito de la Iglesia. ¿Y cuáles son estos? ¿Cuáles son los propósitos divinos para gobernantes humanos? Bueno, el texto dice en los versículos 3 y 4 de Romanos 13. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Tanto el pueblo como también los gobernantes deben estar al tanto de estos propósitos divinos para el gobierno de una nación. El primer propósito por el cual Dios establece autoridades es para el bien del pueblo. Dios ha puesto gobiernos con el propósito de proteger los derechos de la persona, la propiedad y la libertad que cada individuo debe tener. Si algún gobierno no sirve a este propósito como debe, tendrá que responder a Dios mismo. Nuestros gobernantes deben reconocer que no han recibido el poder para abusar de él y aprovecharlo para su propio progreso económico y egoísta. Lo han recibido para funcionar para el bienestar del pueblo. El gobernante que abusa del poder que Dios ha encomendado en sus manos tendrá que rendir cuentas al Todopoderoso por ese abuso. No debe sentirse orgulloso por la autoridad que tiene y definitivamente no debe abusar del pueblo que gobierna, porque la realidad es que es servidor. Sí, servidor de Dios.
tenga la posición más alta en toda la nación, en toda la región, en todo el mundo, si llegásemos a tener un emperador de todo el mundo. Siempre su responsabilidad sería ser servidor de Dios para nuestro bien. Todo oficial del gobierno, desde el alto mando hasta el más bajo, debe reconocer que es responsable al Rey de Reyes y Señor de Señores por la manera en que lleva a cabo sus funciones como autoridad gubernamental. Algunos gobiernos, como ya estudiamos en el caso de Asiria y Egipto, no desean servir a Dios. Sin embargo, Dios los convierte en servidores suyos de todas maneras. Pero, y aquí está el problema, tales gobernantes rebeldes y perversos reciben de Dios su castigo y la derrota. De modo que el lema de todo gobierno debe ser servir a Dios y al pueblo, según su capacidad. De todo gobierno, en toda la faz de la tierra, en toda generación, el lema debe ser servir a Dios y al pueblo, según su capacidad. Así merecerán la bendición de Dios y la honra de sus compatriotas, y habrá cumplido con uno de los propósitos básicos de su existencia como autoridad superior. Entiendo todos los movimientos para separar el Estado y la religión, es decir, que ninguna secta tenga la capacidad de ordenar lo que hace el gobierno del país. Pero el gobierno de cualquier país, de todo país, en todo tiempo, debe estar seguro que sirve el propósito divino, porque ese aspecto de la religión sí es parte integral de su potestad que tiene, porque ha sido entregado por Dios a esta persona o a este grupo de personas, con el propósito de servir para el bien del pueblo. El siguiente propósito que Dios tiene para los gobiernos es la venganza, es decir, el castigo del malhechor. Según la palabra de Dios, el gobierno tiene el derecho de castigar justamente al que hace algún mal contra la sociedad. Para que un gobierno pueda servir para el bien del pueblo, es necesario proteger al pueblo de aquellos que abusan de los derechos de cada ciudadano y de la nación en general. Los transgresores de las leyes deben ser castigados. Esta no es la función de la Iglesia, sino que es la función del gobierno. Por supuesto, no se trata de un castigo injusto, sino uno que está de acuerdo con el delito cometido. Este es un método eficaz para prevenir el crimen. Los legisladores y especialistas modernos que niegan este principio necesitan leer su Biblia otra vez, porque Dios siempre ha ordenado el castigo justo del infractor. Es justo y es la mejor forma de desanimar a aquellos degenerados que desean destruir la paz y la tranquilidad de la nación. Es decir, en cuanto a lo que puede hacer el gobierno, la Iglesia tiene la mejor forma. La mejor forma es por predicarles el Evangelio y que lo crean y se conviertan y cambien, transformen sus vidas de por dentro, así como Dios está obrando en nosotros. Pero en cuanto a la obra del gobierno, el castigo justo del infractor es la mejor forma de desanimar a aquellos que desean destruir la paz y la tranquilidad de la nación. Dios ha establecido a las autoridades superiores para castigar a los malhechores como parte de su plan divino para la humanidad. Parte de la función de los magistrados es infundir temor al malo, Romanos 13:3. También funciona como vengador para castigar con la espada al que hace lo malo, versículo 4. Este último texto claramente señala que en algunos casos se trata de algo más que solamente echar en la cárcel. A veces incluye un castigo físico, aparentemente incluyendo la pena de muerte.
Estamos estudiando que parte de la función de los magistrados es infundir temor al malo, según el versículo 3 de Romanos 13, y además de funcionar como vengador para castigar con la espada al que hace lo malo, según el versículo 4. A veces el castigo físico, y aun incluyendo la pena de muerte, es algo que Dios ha establecido como parte de la función del gobierno. Además, hay que recordar que la ley de Moisés no fue solamente una ley con función espiritual, sino también sirvió como la ley civil de la nación de Israel. Y bajo la ley de Moisés, Dios no solamente permitió, sino que ordenó la pena de muerte como el castigo por varios delitos. Si aceptamos que la ley era santa, y aquí mismo en Romanos 7:12 nos ha enseñado esto el Espíritu Santo, y en cuanto a la ley civil se refiere, perfecta, si recordamos que la debilidad de la ley no era su contenido, sino que era la carne nuestra, según Romanos 8, versículo 3, es decir, que dependió de la capacidad humana, no del poder divino. Creo que la ley antigua bien puede servir como modelo para cualquier nación que desea tener la mejor ley civil posible, incluyendo la pena de muerte por ciertos delitos. Esto claramente no era lo que Dios estaba prohibiendo cuando dijo, no matarás. El mandamiento de no matar prohibió que el individuo decidiera quitar la vida de otra persona, no que la ley aplicara la pena de muerte como castigo legal. Por supuesto, algunos dirán que en el nuevo pacto todo esto cambia. Y es cierto que ya no estamos bajo la ley de Moisés, y no estoy sugiriendo que estemos bajo una parte u otra de esta ley. También es cierto que el pueblo de Dios no es una nación con territorio nacional, sino un pueblo internacional. También es cierto que uno no debe vengarse personalmente por daños sufridos. No obstante, la enseñanza de Romanos capítulo 13 sí es aplicable a nosotros. El gobierno civil sí puede y debe ser instrumento de Dios para venganza contra los malhechores en determinada situación. Como todo ser humano, el cristiano definitivamente querrá evitar el castigo que resulta de la desobediencia a las leyes establecidas en su respectivo país. Pero para el cristiano hay otro motivo por el cual se sujeta a los gobernantes, y esto se encuentra en el versículo 5 del texto en Romanos 13, y es por causa de la conciencia, por lo cual os es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El cristiano reconoce que los gobernantes son servidores de Dios. Romanos 13:6. Sujetarse a la ley civil no es opcional para el cristiano fiel. Es parte de su obediencia a Dios. No hacerlo es pecar contra Dios. Y hemos hecho la aplicación de esto a diferentes casos específicos, como lo es el casamiento, que cuando se requiere el casamiento civil de parte de la ley del país, el cristiano debe obedecer esta ley, y no hacerlo es pecar contra Dios. Y todos los aspectos de la vida debe el cristiano estar sujeto a lo que la ley local o nacional le dice, siempre y cuando, por supuesto, no esté en contradicción con la voluntad de Dios. Como resultado de la necesidad de tener gobernantes, leyes, gobiernos organizados, existe también la necesidad de los tributos, los impuestos que cada ciudadano debe pagar. Por esto enseña Cristo
Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Él reconoció el derecho del emperador romano, que no era un hombre justo, que no estaba gobernando de una manera justa, y que resultó siendo enemigo de la Iglesia del Señor en algunas épocas. Sin embargo, reconoció su derecho de recibir los tributos que le correspondían. Por esto dice Pablo en Romanos 13, 6 y 7, pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Ahora noten con mucho cuidado que nuestro deber como ciudadanos, como cristianos, es pagar los impuestos. Esto es nuestro deber, pagar lo que debemos. Es el deber del gobierno, no el nuestro. Es el deber del gobierno usar estos fondos correctamente para el beneficio del pueblo. Si no lo hace, será Dios quien le castigará. Pero nosotros no tenemos el derecho de dejar de pagar los impuestos sencillamente porque no aprobamos el gobierno que está en poder o no aprobamos el uso que están dando a los impuestos y el dinero que reciben de nosotros como ciudadanos. Si tal fue el caso bajo el gobierno romano, que perseguía a la Iglesia de Dios, cuánto más hoy día. Con esto terminamos nuestro estudio de los primeros 7 versículos de Romanos 13, que tienen que ver con el deber del cristiano, de aquel que es justo por la fe, en relación al gobierno bajo el cual está viviendo, la ley civil. Ahora entramos en los versículos 8 al 14 a otra relación, la relación con el prójimo, y el deber de aquel que vive por fe. En este caso, es amarlo como a sí mismo. Amar al prójimo como a sí mismo. El texto dice, comenzando en el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, del 8 al 10. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. La primera exhortación aquí es que no debáis a nadie nada, en el versículo 8. Ahora, esto no significa que sea malo adquirir deudas, aunque sí debemos tener mucho cuidado con las deudas. Y hay otra enseñanza bíblica que tiene que ver con esto de las deudas y el crédito y todo esto, pero que no cabe dentro de lo que estamos estudiando aquí ahora. Y solamente la advertencia que debemos tener mucho cuidado con adquirir deudas que no podemos pagar o que nos esclavizan de una manera que limita nuestra vida espiritual o moral. Pero lo malo en este texto es no cancelar las deudas debidamente. El cristiano no debe incurrir ninguna deuda que no piensa pagar. Esto significa que no debe incurrir en ninguna deuda en la cual no ha pensado bien cómo la va a pagar. La paga de las deudas es parte del amor hacia el prójimo. El que ama al prójimo no toma lo suyo, sino que paga siempre sus deudas materiales. Y tomar de una persona un dinero prestado incurre una deuda. Y el no pagar esta deuda es tomar lo que
corresponde a otra persona y tenerlo como si fuera de uno es pecado.